Mártires de la Patagonia. Centenario de la huelga de 1921. Archipiélago de Chiloé, isla de Quinchao. Mi papá se llamaba Juan Bautista Guajardo Vidal. Dice que la huelga, un día que estaban trabajando, él estaba enfardando la lana, lo llegaron a traer la policía. Como 15 de los trabajadores lo sacaron y lo llevaron. Y dice que, bueno, como llegaron ellos, lo pusieron a la fila y uno, dice, estaba delante del mayor sería, pues, y ahí dice que le hacían señas más que tire, y había otro, dice, que lo empujaba. Dice que había un pozo grande, lo iban botando y lo iban disparando. Le faltaban 2 personas para que llegue donde mi finado papá para que lo mate. Me olvidé del nombre del hombre que lo salvó, lo fue a sacar de la fila. La gente llorando, dice mi papá le corría las lágrimas cuando lo conversaba. Y nosotros también no podíamos llorar. Dice, ahora no lloren ustedes. Pues, alégrense que yo estoy. Cuando yo muera, ahora llórenme. La región patagónica constituye el paisaje perfecto para esconder y guardar en un rincón de la memoria numerosas historias, porque lentamente este paisaje chileno-argentino se convirtió en una zona de inmigración desde mediados del siglo XIX. Miles de personas llegaron desde muy lejos, buscando nuevas y mejores expectativas de vida. La Patagonia es una región geográfica ubicada en el extremo sur del continente americano. Este vasto territorio posee innumerables episodios de perseverancia, esfuerzo y sacrificio, pues la presencia humana en estos inhóspitos parajes implicó grandes desafíos. Si bien se desconoce con exactitud cuándo comenzó a poblarse la Patagonia, se suele aceptar la presencia humana en dichas tierras desde al menos 10.000 años atrás. Antes de la llegada de los europeos, la Patagonia se encontraba poblada por diferentes culturas que vivían de la caza, pesca y recolección. Grupos humanos como los Aoniken, Selknam y Yámanas, entre otros, vieron interrumpido su desarrollo cultural a consecuencia de la conquista española y la colonización fomentada posteriormente por las repúblicas de Chile y Argentina desde mediados del siglo XIX. La presencia de fauna prehistórica en la Patagonia chilena la encontramos en lugares como el monumento natural Cueva del Milodón, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de Puerto Natales, sitio que se compone de 3 cuevas y albergó en el pasado restos de milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se extinguieron hace cientos de años. La presencia humana en la región de Magallanes tiene uno de sus testimonios arqueológicos en el sitio de Pali-Aique, ubicado en la comuna de San Gregorio, muy cerca del límite entre Chile y Argentina. En dicho sitio se ubica una cueva de formación volcánica, la cual fue descubierta y explorada a principios de la década de los años 30 por el arqueólogo norteamericano Junius Baird, quien encontró en sus excavaciones restos humanos con una data superior a los 8.000 años. Este yacimiento arqueológico se ubica en el Parque Nacional Pali-Aique y posee un paisaje sobrecogedor que nos habla de la dureza y desolación de estos territorios muy complejos para la ocupación humana. La Patagonia, con sus montañas de nieves eternas, sus ríos que serpentean buscando el mar y sus extensas llanuras y pampas, además del viento incesante, ofrece un paisaje único en el mundo, matizado de glaciares, lagos y lagunas. Quizás uno de los accidentes geográficos más conocidos de la Patagonia a nivel mundial sea el Estrecho de Magallanes, descubierto por el mundo europeo en el viaje de circunnavegación realizado en el año 1520 por Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano,
junto a la tripulación de la nao Victoria. El estrecho separa el continente americano de la isla grande de Tierra del Fuego y durante siglos fue el único paso entre los océanos Atlántico y Pacífico hasta la apertura del Canal de Panamá en el año 1914. Luego del descubrimiento del estrecho, en el mes de febrero del año 1584, se fundó la ciudad del Nombre de Jesús, siendo el primer poblado no aborigen en establecerse en el estrecho de Magallanes. Esta ciudad se ubicaba en la boca atlántica del estrecho, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Además, en diciembre del mismo año, el propio conquistador Pedro de Sarmiento de Gamboa fundó la ciudad Rey Don Felipe, que se conoce en la historia como Puerto del Hambre. Dicho nombre nos cuenta del rotundo fracaso de este intento español por ocupar el estrecho debido a su lejanía, la dureza del clima e inhóspita geografía. Este sitio histórico se ubica a unos 56 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, en un lugar cercano al Fuerte Bulnes. Fracasados dichos intentos, la isla grande de Chiloé se convirtió en el último territorio con presencia española en América del Sur. Fue fundamental durante el periodo colonial para dar el punto de partida a las expediciones de reconocimiento de los canales australes y el estrecho. Además, el archipiélago fue el primer punto de recalada de las embarcaciones luego de navegar por el estrecho y el Cabo de Hornos. Por estos antecedentes históricos, su cercanía geográfica, la disposición de buenas maderas, sumado a las habilidades náuticas y de carpintería de sus habitantes, Chiloé fue considerado fundamental en el proyecto de ocupación del estrecho para el Estado de Chile, el cual se inició con la construcción y posterior viaje de la goleta de guerra Ancud, tomando posesión para la República de Chile del Estrecho de Magallanes y los territorios circundantes el 21 de septiembre de 1843. En Punta Santa Ana, los expedicionarios fundaron el Fuerte Bulnes, posición defensiva artillada que controlaba el paso de las naves por el estrecho. Seguramente, para muchos expedicionarios y viajeros que cruzaron por sus mares, el estrecho sea uno de los lugares de más difícil navegación. Prueba de aquello lo constituyen los numerosos naufragios ocurridos en sus cercanías y la gran cantidad de faros que protegen y guían a los navegantes. En el pasado, el faro Cabo Posesión, que se construyó en el año 1900 con materiales de piedra y cemento, iluminó sus aguas. Hoy, su abandonada torre de 11 metros, su deteriorada arquitectura y la ciudadanía exigen mayor esfuerzo gubernamental para su conservación. Otro de los faros del fin del mundo, perteneciente a la red de faros de Chile, es el faro Punta Dúngenes, que se ubica en la ribera norte de la boca oriental del estrecho de Magallanes. Actualmente en uso, con su altura focal de 32 metros, tiene un alcance luminoso de 22 millas náuticas. En la actualidad, estos faros se encuentran bajo la custodia de la Armada de Chile. En 1848 se fundó la ciudad de Punta Arenas como colonia penal, situación que comienza a cambiar en noviembre de 1867 gracias al capitán de corbeta don Óscar Viel Toro, gobernador de Magallanes, quien incentivó la llegada de colonos chilotes para poblar Punta Arenas. Es así como entre los años 1894 y 1899 emigraron a Punta Arenas unas 1.500 personas que salieron desde Chiloé rumbo a Magallanes. Para sostener económicamente a las nuevas poblaciones, se introdujeron a la zona ejemplares de ganado lanar por órdenes del intendente de la época, don Diego Dublé Almeida, en el año 1876. En 1880 existían unas 10 explotaciones ganaderas que dieron origen a las estancias ovejeras, que aparecieron sucesivamente por toda la Patagonia chilena y argentina, incluida Tierra del Fuego. Dichas estancias poseían inmensos territorios, tanto en el lado chileno y argentino. Controlaban administrativamente cada extensión, siendo una unidad productiva, económica y social, similar a las oficinas salitreras del norte grande chileno. Dichas estancias ovejeras fueron propiedad de compañías ganaderas y sociedades explotadoras. Algunas de ellas fueron la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego,
la más importante de la Patagonia chilena y argentina, fundada en 1893 y disuelta en 1973, que llegó a contar con unos 3 millones de hectáreas. Otra de estas grandes empresas fue la Sociedad Anónima Argentina Menéndez Vegetti, que poseía estancias en las provincias argentinas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Actualmente, en toda la Patagonia, se pueden observar los deteriorados cascos históricos de importantes estancias, como es el caso de la estancia Oasis Harbor, que inició sus operaciones en el año 1878, cuando los señores Reinhardt y Roig pusieron ganado lanar en esos campos. Es una de las más antiguas de Magallanes y poseía unas 185.000 hectáreas de campos. Se le conoce como Gringos Duros. Otra estancia es la de San Gregorio, que se encuentra ubicada en el kilómetro 120 de la ruta internacional Monte Eymond, en el camino desde Punta Arenas a Río Gallegos, que fue fundada por José Menéndez y construida en 1878. Contaba con una imponente arquitectura y buenas comodidades para su época. A unos 60 kilómetros de Puerto Natales encontramos la estancia de Cerro Castillo, ubicada en la comuna de Torres del Paine. Dicha estancia fue fundada por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y fue una de las más extensas del continente. Su galpón de esquila aún es utilizado para dichas faenas. Por su parte, en la Patagonia Argentina, se destaca la estancia Primera Argentina, fundada en 1896 por don José Menéndez, comerciante español conocido como el Rey de la Patagonia. Después de su fallecimiento en 1918, la estancia tomó el nombre de José Menéndez. Otra estancia es María Vegetti, ubicada en las cercanías de Río Grande, que en su origen tenía unas 180.000 hectáreas y fue fundada por José Menéndez. Su galpón de esquila es conocido como el más grande del mundo. Podía albergar unos 5.000 animales y 40 guías para esquilar. Una de las estancias más conocidas es la de Anita, ubicada en las cercanías de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Actualmente es propiedad de la familia Brau Menéndez y es tristemente célebre por los crímenes cometidos contra peones rurales que fueron fusilados en 1921, en lo que se conoce como la Gran Huelga de la Patagonia o Patagonia Rebelde. Con la instalación de las estancias ganaderas a fines del siglo XIX, las poblaciones indígenas vieron con impotencia cómo sus lugares de caza y recolección eran ocupados por la ganadería lanar. Ante esto, las comunidades indígenas comenzaron a capturar las ovejas introducidas, a las que llamaron guanaco blanco. Este hecho en particular fue motivo más que suficiente para que los colonos y la compañía explotadora de Tierra del Fuego iniciaran una política de exterminio de la población indígena, quedando como dueña indiscutida de la parte occidental de Tierra del Fuego. En aquella época, los grupos de cazadores de indios estaban compuestos por aventureros europeos que servían a los intereses de los estancieros y compañías ganaderas. Ellos se fotografiaban con los aborígenes asesinados en las cacerías, cuando se pagaba 1 libra esterlina por testículo y senos, y media libra por cada oreja de niño. Uno de aquellos cazadores fue el escocés Alexander MacLennan, fundador de las estancias de José Menéndez en Tierra del Fuego, a quien se le conocía con el sobrenombre de Chancho Colorado, un hombre de alma atravesada y de perversos instintos que lideró el trabajo de roturación, nombre que le dieron los estancieros al exterminio sistemático de la comunidad Selknam-Uona en Tierra del Fuego. Estos hechos constituyen uno de los episodios más oscuros de la historia patagónica. Con el auge de las estancias, la lana patagónica fue muy apetecida por la industria textil, la cual estaba en pleno auge debido al desarrollo impulsado por la Revolución Industrial, principalmente en Inglaterra. Además, se exportaba carne y grasa,
la cual se procesaba en grandes frigoríficos. Con el tiempo, estos territorios vieron emerger la ciudad de Punta Arenas a partir de 1848, Porvenir en 1894 y Puerto Natales en 1911. Mientras, al otro lado del alambre, como le decían los viajeros a la frontera, en la Patagonia Argentina, Río Gallegos se funda en 1885, Comodoro Rivadavia en 1901 y el Penal de Ushuaia instalaba su primera piedra en el año 1902. A partir de entonces, la colonia de Magallanes, la mal llamada colonia de Magallanes, un mísero establecimiento penal militar que había surgido en 1848, aquí junto a la Punta Arenosa, en reemplazo de la fundación original de Fuerte Bulnes, y que mal vivió por unos 20 años más todavía, comienza a cambiar a partir de 1868 con la llegada del gobernador Biel, pero antes inclusive, porque ese nombramiento, el de Óscar Biel, fue una consecuencia de la decisión del gobierno del presidente Pérez de declarar a este territorio como zona libre para inmigrar, para inmigrantes libres, y se les conceden las facilidades de zona aduanera sin ninguna restricción para los efectos de importación. Una mutación completa, desde una colonia miserable, mal llamada colonia, un establecimiento penal sin ningún destino, 60 años después, es virtualmente la capital de la Patagonia, habiendo transcurrido en ese periodo un fenómeno de desarrollo extraordinario. Se convoca a inmigrantes libres, los primeros de los cuales los trae el propio Biel, usando de las facultades que le otorgaba aquel decreto de 1867 a las familias de 200 y tantos inmigrantes vienen de Chiloé junto con él en el vapor Arauco en febrero de 1868. Lo que significó, vea usted, significó que de golpe la población de la colonia de Punta Arenas se duplica. Con todo, la frontera no fue impedimento para que miles de trabajadores chilenos, y en su mayoría chilotes, durante la primera mitad del siglo XX, recorrieran la inmensa geografía de la Patagonia Argentina, trabajando principalmente en las estancias que se instalaron con capitales provenientes de Europa. Mientras esto sucedía en la Patagonia chileno-argentina, en Europa se produjeron grandes convulsiones a consecuencia de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, conflicto bélico desarrollado entre los años 1914 y 1918, el cual enfrentó a las grandes potencias e imperios europeos. Esto provocó la llegada de grandes corrientes migratorias, las cuales tuvieron como destino a ciudades como Montevideo, Buenos Aires y Punta Arenas. El comienzo de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Guerra Europea que hoy día conocemos como Primera Guerra Mundial, y repercutió seriamente al afectar el comercio a lo largo del mundo. Magallanes había dependido tradicionalmente y sobre todo durante ese gran periodo de desarrollo del medio siglo anterior de los mercados de Europa, que eran los proveedores de todos sus bienes de consumo, de sus bienes de capital, pero al mismo tiempo el destino de sus exportaciones. Y en ese conflicto que se prolongó durante 4 años, que afectó por supuesto la libertad de los mares, el comercio internacional y todo esto, lo afectó seriamente. En la zona de Magallanes se establecieron colonias de emigrantes ingleses, croatas, suizos, franceses, italianos y españoles, que junto a las poblaciones chilotas y de otras zonas del país, configuraron un territorio cosmopolita donde confluyeron diversas culturas e ideas. Con el devenir del tiempo, aquellos inmigrantes que venían de allende el océano, con un poco de cultura y educación, lograron imponer sus reglas sin mayor control, en una zona sin la efectiva presencia del Estado de Chile, que a fines del siglo XIX era solo un espejismo en la inmensidad del paisaje incorporado. Los chilotes fueron viajeros obligados, porque la isla carecía de fuentes de trabajo, y en las pampas patagónicas conocieron la huella de la discriminación.
No obstante, la simpleza de su impronta y su cultura de archipiélago se extendió por todo el sur austral. El trabajador isleño contribuyó al desarrollo de la ganadería lanar, utilizando sus manos como su recurso más preciado, y en una geografía tan lejana de su natal archipiélago de Chiloé, se convirtió en esquilador, domador, minero, carpintero y albañil. Mientras el hombre de Chiloé viajaba en comparsas de esquila para hacer su temporada en la Patagonia, trabajando en estancias, graserías y frigoríficos, la mujer isleña fue fundamental, manteniendo el pequeño predio, sembrando, cuidando a los hijos para cumplir el rol de padre a falta del varón. Con el transcurrir del tiempo, un número muy significativo de viajeros europeos que se establecieron en la zona austral difundieron en los territorios de inmigración las ideas y principios del anarcosindicalismo. Ellos no tenían una doctrina política, sino que más bien respondían a un movimiento conocido a nivel mundial como el anarcosindicalismo. Ellos tenían que ver con este sindicalismo de algún modo libertario. De ahí que tenía una incidencia las influencias ácratas o anarquistas, como siempre se ha planteado aquí en Magallanes, donde ellos dicen que no responden ni al Estado, no responden ni a la Iglesia, ni a los empresarios, ni a los partidos políticos. El poder radica exclusivamente, es decir, las decisiones que tomen los afiliados de la Federación Obrera solamente van a responder a las decisiones emanadas desde los acuerdos que tengan al interior de la Federación Obrera. Es en ese contexto en el que comienzan a llegar también migraciones de trabajadores desde Europa, ingleses, escoceses, franceses, italianos, españoles, croatas, dálmatas, rusos, de gran parte de la Rusia de aquella época, vienen a Magallanes, vienen a la Patagonia, tentados por el mito o la creencia o la magia de la explotación del oro, que comienza, como ustedes saben, 1870, 1880 en Tierra del Fuego. Estos obreros vienen acá, pero no son obreros iletrados. Estos españoles, estos italianos, estos europeos que llegan acá son obreros que tienen ya algún grado de conocimiento y de comprensión de la realidad. Están inspirados, algunos de ellos, en las ideas socialistas, otros están inspirados en las ideas maximalistas, como se le decía en aquella época, o anarquistas. Los primeros antecedentes de organización de trabajadores magallánicos y del sur argentino se pueden encontrar a fines del siglo XIX, con la aparición de las sociedades de socorros mutuos en la ciudad de Punta Arenas, como la Sociedad de Beneficencia Portuguesa en el año 1893. Estas organizaciones nacen como respuesta a la necesidad de lograr el bienestar social que el Estado era incapaz de ofrecer a los trabajadores, porque en las primeras décadas del siglo XX no existían leyes ni regulaciones que protegieran a los asalariados, siendo esta la razón principal de los grandes conflictos y huelgas que se desarrollaron en los primeros años del siglo XX. Los malos sueldos, la constante explotación y malos tratos a los trabajadores hacen que el día domingo 27 de diciembre de 1896 se funde una sociedad obrera al alero de una compañía circense que se encontraba en Punta Arenas, constituyendo un antecedente previo a la fundación de la Federación Obrera de Magallanes, el 18 de junio de 1911. Estamos aquí en Punta Arenas, en la calle Errázuriz, a la altura de la cuadra del 400, frente a los actuales edificios de la Iglesia Metodista Pentecostal y de una frutería. En torno a este perímetro funcionó el edificio de la Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes que, como hemos reseñado en algunas ocasiones, llegó a contener, a cobijar por lo menos a 11 gremios dedicados al mundo del trabajo.
prácticamente toda la institucionalidad, toda la gente que se desempeñaba en el mundo laboral en Magallanes, tenía algún vínculo con la Federación Obrera de Magallanes. Magallanes era famosa a nivel nacional porque se habían conseguido una serie de logros, como por ejemplo la jornada del 30 de diciembre del año 1918, cuando desde este mismo local salieron los afiliados de la Federación, protestaron en pleno centro de la ciudad, entendiendo que eso significaba la paralización completa de las actividades comerciales en la ciudad de Punta Arenas y en el territorio de Magallanes. Y después de varios días de huelga, donde hubo alrededor de 40 heridos y un fallecido, lamentablemente, se consignó por primera vez para todo el país el derecho al trabajo de 8 horas. En contraposición a la formación de sindicatos y federaciones de obreros, surgen en Chile y Argentina las denominadas ligas patrióticas, grupos de extrema derecha que operaron entre los años 1910 y 1930 y se caracterizaban por un discurso xenófobo, racista y nacionalista, con una política totalmente hostil a los movimientos de los trabajadores que comenzaban a organizarse. Durante este contexto histórico estalla uno de los conflictos más significativos en la Patagonia, que se conoce en la historia como la Rebelión de los Tirapiedras, ocurrido en Puerto Natales el 23 de enero de 1919. Lo que sucede acá es un choque entre el capital y el trabajo. Los obreros consideraban, como venían por temporada, las condiciones de permanencia en Natales eran muy paupérrimas. Y en segundo lugar, esta empresa, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que los traía para acá, no le interesaba arraigar familias en Puerto Natales, ¿ya? Y lo único que hacía era traer hombres solos. Entonces, muchos de ellos consideraban que era bueno para su integridad como persona y para su familia poder vivir en Natales, pero la empresa que los traía no les daba ningún tipo de facilidad. Entonces, los pasajes hacia Puerto Natales desde Puerto Montt eran carísimos. En segundo lugar, la mercadería estaba al arbitrio de cuánto quisiera cobrar la naviera, que era también de Brown y Blanchard, precisamente con acciones de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, la gran empresa de la tierra, la gran empresa capitalista de la tierra, que era propietaria de los campos desde la zona del Paine hasta la zona que va a lo que nosotros llamamos llanura de Diana. Entonces, las tres exigencias que hacían en enero de 1919 los sindicatos de los operarios del frigorífico estaban basadas fundamentalmente en costo de la vida, costo de los pasajes y costo de las viviendas obreras. Eran los 3 puntos. Terminadas las labores en marzo de los frigoríficos, terminadas las labores de los campos, todos tenían que volverse a Chiloé. Podríamos decir, ese fue el enfrentamiento que se produjo y se llegó a tal grado de desaveniencia que ese día 23 de enero, al llegar un turno al frigorífico Bories, ¿ya? Producto de que llegó un poco atrasado el turno y habían demorado el tren que iba para allá, entonces eso llevó, podríamos decir, a la exacerbación de los ánimos, y los administradores, que eran fundamentalmente ingleses, ya le llamaron la atención a los trabajadores porque venían llegando tan tarde, y ahí podríamos decir entrado en la desaveniencia con los resultados que conocemos. En Puerto Natales se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó a 4 policías muertos y 6 trabajadores fallecidos, entre ellos Juan Saldivia Alderete y Ramón Mancilla Miranda. Estos jóvenes trabajadores eran originarios de la ciudad de Castro, en la provincia de Chiloé,
tal como lo consigna el diario La Cruz del Sur, publicado el domingo 16 de febrero de 1919, número 1628. Hoy encontramos en el cementerio viejo de Puerto Natales la sepultura de los trabajadores anarquistas caídos por la idea anarcosindicalista y la libertad en ese fatídico 23 de enero de 1919. La tumba de los trabajadores da cuenta de los primeros mártires de la Patagonia caídos por las reivindicaciones sociales en el largo camino recorrido por el sindicalismo chileno. Hacia 1920, la Federación Obrera de Magallanes contaba con un amplio apoyo de los trabajadores y poseía una sólida estructura organizativa que superaba con largueza lo simplemente reivindicativo, llegando a publicar el periódico El Trabajo, publicado entre los años 1911 y 1926, siendo su voz oficial. Es en esas circunstancias que se da a conocer en mayo de 1920 un programa de orientación societaria de la Federación Obrera de Magallanes. Los grupos de poder de la Patagonia veían con mucha preocupación los objetivos ideológicos que perseguía la Federación Obrera de Magallanes, ya que existían fuertes vínculos con las organizaciones obreras de la Patagonia Argentina, tanto en Tierra del Fuego como en la provincia de Santa Cruz. En 1913, dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes viajan a Río Gallegos en el periodo en que no están trabajando en las faenas de la esquila, es decir, en lo que sería el invierno nuestro. Marzo, abril, mayo, junio. Viajan a Santa Cruz para impulsar la creación de una federación obrera en Santa Cruz. Forman una federación obrera en Santa Cruz el año 13, pero no prospera. Esos trabajadores que formaron esa federación, al poco tiempo volvieron otra vez a sus esquilas y a sus trabajos en las estancias en el periodo de verano y ya no hicieron avanzar la organización. El año 1916, los otros dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes vuelven otra vez a Santa Cruz, en este caso a Río Gallegos, a inspirar la creación de la sociedad de oficios varios, digamos, que es el punto de partida de los movimientos obreros en la Patagonia Argentina, en este caso en Santa Cruz. Por lo tanto, es históricamente preciso decir que la primera organización obrera que se formó en Santa Cruz, Argentina, con obreros chilotes, con obreros inmigrantes de otras regiones del mundo, fue inspirada por dirigentes y obreros de la Federación Obrera de Magallanes. A partir de allí se va a generar un calendario de conflictos, una sucesión de huelgas y de movimientos cada vez más grandes. Recordemos que la Federación Obrera, las de ambos territorios, estaban ubicados en estancias de las grandes empresas ganaderas magallánicas, de las cuales la principal, no la única, era la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, por cuyas tierras pasaba la frontera chileno-argentina. Muchas de las fronteras, de las estancias en el límite, estancias de Santa Cruz, estaban en el límite con Chile, limitando con estancias chilenas de la misma sociedad. Por lo tanto, algún historiador por ahí dijo que efectivamente la frontera de Chile pasaba por las estancias de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. El mayor temor de los estancieros era que se estableciera el Soviet en la Patagonia, es decir, que los trabajadores tomaran el control total de la zona, emulando lo sucedido en la Revolución Rusa del año 1917. Este temor fue comunicado a las autoridades de ambos países por los propios estancieros y empresarios, ya que gran parte de estas explotaciones eran controladas por capitales ingleses y españoles, entre otros. Un conflicto a gran escala no era conveniente para las relaciones internacionales de Chile y Argentina con estas potencias europeas. Los temores de los estancieros comenzaron a ser manifestados en la prensa, de tal modo que el diario La Nación de Santiago de Chile, el 1 de enero de 1921, publica una noticia donde se hablaba del cuatrerismo en el sur del país.
La información manifestaba que la Gendarmería de la Frontera será poderosamente reforzada a fin de cooperar a la obra que el gobierno chileno realiza en el mismo sentido. De esta publicación podemos inferir que es muy probable la existencia de comunicaciones y coordinaciones entre los gobiernos de Chile y Argentina para superar este clima hostil que en la Patagonia enfrentaba a los miembros de la Federación Obrera de Magallanes, los estancieros y otros grupos de poder. Cabe señalar que en el año 1921 en Chile gobernaba el liberal Arturo Alessandri Palma, en tanto que en Argentina gobernaba el radical Hipólito Yrigoyen. En estas circunstancias se produce la masacre e incendio de la Federación Obrera de Magallanes y de las instalaciones de El Diario El Trabajo, hecho histórico ocurrido en la madrugada del 27 de julio de 1920. El ataque fue perpetrado por grupos reaccionarios vinculados a la Liga Patriótica de Punta Arenas, quienes, tras participar en un desfile de apoyo al gobierno de la época, pasaron por las afueras de la Federación, iniciando los incidentes. Entre los fallecidos figura Candilio Moreno, mecánico de 22 años, originario de Achao. Gente del ejército, civiles constituidos como las Guardias Blancas, organizadas con el mundo de los empresarios, en la madrugada de ese martes 27 de julio toman la decisión, concertados inclusive con otros grupos, entran acá a este lugar que era mucho más grande que lo que vemos acá, la Federación Obrera de Magallanes, porque además aquí había una biblioteca, había un teatro, donde continuamente se hacían exposiciones fotográficas, actividades artísticas. Esa madrugada asaltan, saquean y queman, incendian este local de la Federación Obrera, pero también porque querían con esto dar una señal, ¿no es cierto?, del poder que tenían ellos, ¿ya? Por un lado. Segundo, querían reprimir el movimiento obrero. De hecho, hubo muertos acá, en este sector, en este lugar, durante todo el día estuvieron sacando cadáveres carbonizados, algunos que nunca pudieron ser identificados, ¿ya? Y también, esto es muy importante, intervenir el diario, el periódico El Trabajo, con todas las publicaciones que de algún modo contrapesaban, que sacaba el periódico El Trabajo, que se repartía en el mundo laboral y que contrapesaba lo que los periódicos y diarios locales como el Magallanes, como La Unión, como Chile Austral, como el de Magellan's Times, el diario El Comercio también, que era muy importante, emitían juicios, algunos con distintas tendencias, algunos eran muy conservadores, otros cercanos a la masonería, otros cercanos al mundo de las actividades, como podríamos decir, de la clase media. Entonces, El Trabajo era el periódico que sintetizaba lo que hacía la Federación Obrera, que no era un simple gremio, si eso es lo interesante. Estaban los carniceros, los caponeros, la gente que trabajaba en el mar, los estibadores, estaban todos aglutinados en esta gran federación que tenía aproximadamente 4.000 trabajadores esparcidos aquí, solamente acá en la ciudad de Punta Arenas. Los acontecimientos relatados nos hablan de un clima de tensión en toda la Patagonia, cuyo punto cúlmine fue lo ocurrido en la provincia argentina de Santa Cruz en el año 1921, donde muchos trabajadores, en su mayoría peones rurales de origen chilote, encontraron la muerte fusilados por soldados del ejército argentino con el 10º de caballería al mando del coronel Héctor Benigno Varela. Ellos dirigieron la represión militar contra los huelguistas patagónicos en lo que se conoce como la Patagonia Rebelde, que es el nombre que recibió la lucha protagonizada por trabajadores anarcosindicalistas. En aquella época, la provincia argentina de Santa Cruz era un territorio prácticamente despoblado, donde lentamente se fueron instalando grandes estancias ovejeras con capitales europeos. Allí había escasa presencia de autoridades del Estado argentino, grandes distancias geográficas y una policía corrupta y abusiva que para los trabajadores anarcosindicalistas era el brazo armado de los estancieros.
Conforme a los censos territoriales, Santa Cruz en el año 1920 poseía una población de 17.925 habitantes. De ellos, el 47% eran argentinos, el 20% españoles, 10% chilenos y el 4% británicos. Sin embargo, hay que puntualizar que más del 60% de la fuerza de trabajo eran extranjeros inmigrantes que llegaron a este territorio atraídos por la industria ganadera. De esos inmigrantes, la mayoría eran chilenos originarios del archipiélago de Chiloé y otro tanto de españoles. Ambos grupos eran contratados como mano de obra poco calificada y de carácter temporal. Los estancieros no fomentaban el establecimiento definitivo de los trabajadores y sus familias en el territorio santacruceño. Estos grupos de trabajadores efectuaban sus labores en condiciones deplorables, pues debían residir en la misma estancia o establecimiento donde trabajaban durante la temporada. Frente a estas malas condiciones de trabajo y ante la nula intervención por parte del Estado argentino, tal como ocurría en Chile, los obreros comienzan a unirse en sindicatos y federaciones que buscaban negociar ante los estancieros mejores condiciones laborales. Cuando no existía acuerdo y los trabajadores se sentían abusados en su condición, el arma que prevaleció en ellos siempre fue la huelga, pues como en toda crisis del sistema capitalista, cuando los empresarios realizan ajustes para mantener sus márgenes de ganancia, siempre los perjudicados son los trabajadores. En el caso de las grandes huelgas de la Patagonia, la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial produjo que el precio de la lana patagónica cayera estrepitosamente, provocando una caída en los ingresos de las compañías laneras. Hay que mencionar que el principal mercado comprador de la lana patagónica fue Inglaterra, potencia beligerante y en guerra con el Imperio Alemán. Esto afectó los intereses de dos grandes familias que se fueron convirtiendo en los dueños de la Patagonia, Mauricio Brown y José Menéndez. El primero, junto a su hermana Sarah Brown, fueron los propietarios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que disponía de más de 1 millón de hectáreas de terreno, produciendo toneladas de lana, cuero y carne de oveja que se faenaba en grandes frigoríficos. Su fortuna fue en aumento. Cuando Mauricio Brown se unió en nupcias con la hija de José Menéndez, Brown poseía grandes negocios, más de 15 estancias y la compañía minera Cutter Cove. En estas circunstancias ocurrieron en 1921 las denominadas Huelgas Grandes de la Patagonia, una historia triste que después de una centuria comienza a emerger con nuevas interpretaciones históricas. En 1921, los peones rurales y trabajadores en general soportaban malas condiciones de trabajo, especialmente quienes efectuaban labores en las estancias ovejeras. Trabajaban 16 horas diarias, durmiendo en una tarima de madera con temperaturas bajo cero, mal alimentados, con comidas que pagaban a los patrones de estancia. No existían las vacaciones ni permisos médicos, salvo el descanso dominical. A partir de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigida por Antonio Soto Canalejo, más conocido como el Gallego Soto, de tendencia anarquista, solicitó permiso para realizar un acto de homenaje, lo que fue denegado por Edelmiro Correa Falcón, gobernador interino de Santa Cruz. Ante esto, los trabajadores, liderados por el Gallego Soto, paralizaron las faenas por 48 horas, para luego iniciar una huelga general que se extendió por toda Santa Cruz, desde octubre a diciembre de 1921. Los obreros formaron comisiones que recorrían las estancias convenciendo a los peones de unirse a la huelga, que se fue tornando cada vez más violenta. En el intertanto, los peones rurales formularon un petitorio de una simpleza que conmueve. Aumento muy pequeño de los sueldos, que se pagaban con un devaluado peso chileno, mejoramiento de las condiciones de trabajo, pidiendo velas para alumbrarse los barracones donde dormían. En ellos se tapaban con cueros de ovejas mortecinas, con algunos trapos y restos de fardos de paja. Además, solicitaban un máximo de 3 peones por dormitorio, que las instrucciones de los medicamentos estén escritas en castellano y no en inglés.
pedían que la alimentación sea acorde a las extenuantes jornadas laborales que podían llegar hasta 16 horas diarias. No obstante, la luz de las velas fue un verdadero símbolo dentro de la profunda oscuridad que anunciaba la futura masacre que vivirían los trabajadores a finales del año 1921. En los últimos días de diciembre de 1920 y en los inicios de enero de 1921, el presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen, envió a la zona de Santa Cruz al coronel Héctor Benigno Varela para poner fin al conflicto. Luego de conversaciones, logró dialogar con los bandos en pugna, tanto con la organización obrera como con las patronales, quienes firmaron una propuesta de acuerdo donde los estancieros reconocieron a las organizaciones obreras como representantes de los trabajadores. Además, se comprometieron al cumplimiento del petitorio, que incluía que no hubiera detenidos, entregar un seguro para que los peones puedan volver a trabajar. La aceptación del petitorio puso fin a la denominada primera huelga, finalizada en el mes de enero de 1921. En los meses posteriores, los obreros comenzaron a manifestar su pesar debido al incumplimiento del convenio firmado con los estancieros. Como consecuencia de aquello, se declaró nuevamente la huelga y el conflicto recrudeció en toda la zona a partir del mes de octubre de 1921, situación que duró hasta febrero de 1922. En el mes de octubre de 1921, al iniciarse en la Patagonia una nueva temporada de esquila, con la llegada de las comparsas que principalmente procedían de Magallanes y de la Isla Grande de Chiloé, la gran masa obrera comienza a entender que los estancieros no cumplirían el petitorio que se acordó en la primera huelga, produciéndose manifestaciones de repudio en todo el territorio de Santa Cruz, especialmente en Puerto Deseado y Río Gallegos. En esta ciudad, la policía detuvo a dirigentes de la Sociedad Obrera, pero su secretario, Antonio Soto Canalejo, logró escapar, impulsando a los obreros a iniciar una segunda huelga, la más grande que la Patagonia recuerde. Los trabajadores de campo se formaron en columnas que se escondían en los cañadones, asaltaban estancias, tomaban rehenes y convencían a otros obreros a integrarse a la huelga. Igualmente, los peones atacan almacenes, destruyen maquinarias, roban caballadas y dejan los rebaños de ovejas libres en los campos. Obviamente hubo excesos y posturas extremas dispuestas a ocupar la violencia, la misma que los líderes de la huelga en parte pudieron controlar porque la gran mayoría de los peones acataban las instrucciones que emitían los jefes de las columnas, dirigentes y delegados de estancia. Para llevar a cabo la huelga, los trabajadores dividieron el territorio santacruceño, que se organizó en 3 áreas. La columna norte al mando de José Font, apodado Facón Grande. Su lugarteniente fue Albino Argüelles, secretario general de la Sociedad Obrera de San Julián, y lo acompañaban varios dirigentes, entre ellos Viterbo Chaparro, Antonio Echeverría y el chilote Antonio Leiva, entre otros. Esta columna dominó la huelga en San Julián y Puerto Deseado. La columna fue capturada y muchos de sus miembros fueron fusilados en el sector de Tres Cerros, a manos del ejército argentino. La columna del centro, que operó en el puerto de Santa Cruz, fue comandada por Ramón Outerelo, anarquista, que fue secundado por el chilote José Descubier, el ruso León, Pablo Rodríguez, Manuel Fernández y otros dirigentes. La misión del chilote durante la ocupación de Paso Ibáñez fue la de poner orden, evitando abusos en casas de las familias de los estancieros y administradores retenidos, prohibiendo el alcohol y los desmanes. En su mayoría, los miembros de esta columna fueron fusilados en la estancia Bellavista. Sin embargo, Descubier logra cruzar a Chile por el lago Buenos Aires. La columna sur, que operaba en Guier-Aique y Lago Argentino, tuvo como máximo dirigente al gallego Antonio Soto Canalejo. Este grupo salió a principios de 1921 para federar a todo trabajador de campo. La gran mayoría de los peones de esta columna, donde había muchos chilotes,
fue ejecutada en las estancias Punta Alta y Anita. Con el paso de los días y mientras la huelga avanzaba por las pampas argentinas, los diarios de Punta Arenas, Río Gallegos, Buenos Aires, Santiago y Chiloé comenzaron a reproducir noticias y telegramas que emanaban de fuentes oficiales, ligadas a los estancieros y la Liga Patriótica, comentando que los obreros cometían enormes atrocidades contra los estancieros y sus familias, tratando a los trabajadores en huelga de revoltosos, bandoleros, huelguistas, anarcos, forajidos, revolucionarios, cosmopolitas, bandidos, rebeldes, insurrectos, maximalistas y otros calificativos. Frente a esta situación de alarma pública, por segunda vez el presidente argentino Hipólito Yrigoyen envió al ejército al mando del coronel Héctor Benigno Varela con la orden de pacificar a toda costa la región y que había que liquidar la situación de cualquier manera, por lo que junto a sus tropas desembarca cerca de Río Gallegos el día 9 de noviembre de 1921. Hubo dos huelgas. Hubo una huelga en 1920 exitosa. La misma Sociedad Obrera de Río Gallego, Antonio Soto Canalejo como líder, y llega Varela a pacificar con tropas. Pero en esa ocasión, en 1920, Varela le da la razón a los trabajadores y se firma un acuerdo, un protocolo, donde los patrones se comprometen a mejorar las condiciones de vida material de los trabajadores que eran paupérrimas en las estancias ganaderas. Como no cumplen con su parte, la clase patronal no cumple con las reivindicaciones y los acuerdos adoptados, vuelve Varela, vuelven las tropas y los trabajadores piensan que vuelve el mismo Varela. ¿Me entiende? Que Varela fue hasta comprensivo con la causa obrera. Pero nosotros bien sabemos que los militares o la esencia de los militares obedece a las órdenes que reciben. Lo que no sabían los trabajadores era de que venía otro hombre, era otro Varela, porque tenía otras órdenes. Y las órdenes con las que llega en 1921 es a sofocar el movimiento a como diera lugar y que tenía toda la potestad para ejecutar a quien él estime que debía ser ejecutado. Y eso no lo sabía la sociedad obrera, no lo sabía el movimiento obrero. Incluso ellos vieron o pensaron, más bien vieron con buenos ojos que regresara Varela. Entonces, esa es la paradoja que tiene todo este proceso, porque cuando comienzan los fusilamientos no lo podían creer. No podían creer que era el mismo oficial que había estado el año anterior, que había conversado con ellos, que había sido, como te decía, una persona comprensiva, incluso hasta solidarizó con las causas de los trabajadores, con el pliego de peticiones de los trabajadores, y ahora venía otro tipo, tenía otras órdenes. Entonces no había diálogo ya, solo había represión, arrestos masivos y fusilamiento. Desde el comienzo, Varela sabe con quién va a combatir. Ya los conoce de la primera huelga. Sabe que el enemigo no está organizado militarmente ni tiene armas suficientes. Por tal razón, Varela se dirige personalmente a la estancia El Cifre de los hermanos Schroeder. A Varela le informan que el chilote Roberto Triviño Cárcamo, que se encuentra atado al molino de viento, es un huelguista comprometido. También le cuentan que todas las noches se acercan a la estancia grupos de peones que tratan de rescatar a su compañero, pero son rechazados por la policía. Entonces los huelguistas optan por disparar sus armas y en esas circunstancias Triviño Cárcamo grita ¡Viva la huelga! Varela, luego de escuchar el informe policial, dice «Este ya no se va a reír más. Fusílenlo inmediatamente». Los soldados dispararon sus armas desde corta distancia y lo enterraron al día siguiente. Roberto Triviño Cárcamo fue el primer fusilado de la huelga, considerado el primer mártir en caer sin juicio previo ni advertencias o bandos publicados. Puesto que Varela, posterior a la muerte de Triviño, establece la pena de muerte a los trabajadores y dirigentes que se sumen a la huelga, enfrenten al ejército y la policía. Con el correr de las semanas, mientras avanzaba la huelga, las columnas de trabajadores sufrieron la implacable persecución del ejército argentino. En algunos casos, cuando los obreros eran detenidos
y se entregaban pacíficamente, igualmente eran fusilados. Un crimen detestable. En esta etapa del movimiento, la prensa oficial, que hablaba habitualmente de bandoleros, señalaba que los obreros se encontraban fuertemente armados, con fusiles y revólveres. Igualmente, se decía que operaban con camiones, automóviles y que se trasladaban con cientos de caballos que habían robado en las estancias. Hoy, gracias a las investigaciones históricas, se ha logrado establecer que prácticamente no hubo enfrentamientos armados, que los obreros nunca tuvieron la cantidad de recursos y armas que describió la prensa de la época. Una estrategia que sirvió para ir ocultando los fusilamientos y desvirtuando el carácter de la huelga, donde las mínimas reivindicaciones ya no eran de importancia para el Estado, los terratenientes, los estancieros y las fuerzas represoras. Uno de los hechos más trágicos de la huelga ocurrió en la estancia Anita, cerca de la ciudad de Calafate, en Lago Argentino, donde se estima que fueron fusilados aproximadamente unos 140 trabajadores, en su mayoría originarios de la isla de Chiloé. Los primeros días de diciembre de 1921, los huelguistas de las diferentes columnas se reunieron en la estancia Anita, perteneciente en esos años a los Menéndez Vegetti. La noche del 6 de diciembre, los obreros sostienen una asamblea, donde acuerdan rendirse y entregarse al ejército argentino. La asamblea aceptó la proposición y se nombra a 2 delegados, 2 chilenos que no se dejan ablandar así nomás. Cuando el capitán Viñas Ibarra se encuentra con ambos delegados, que le piden conversar sobre las condiciones para un arreglo pacífico, tiembla de indignación y los manda a fusilar. Pero a pesar de la furia, Viñas Ibarra no pierde la sangre fría, enviando a un suboficial más 2 soldados con bandera blanca a la Anita, con una estratagema que dará resultados. Les ofrece la rendición incondicional, pero les asegura que todos serán respetados y tratados bien. Sin embargo, el tiempo y los crímenes dirían que no se puede confiar en la palabra de un militar dispuesto a parlamentar. El gallego Antonio Soto, el principal líder de la huelga, les dice a sus compañeros reunidos en asamblea que no se entreguen, que continúen la huelga, porque serán fusilados. Luego de esto, y ante el acuerdo de entregarse al ejército argentino, decide huir a Chile, por desconocidos pasos cordilleranos, buscando refugio entre sus compañeros anarquistas de Puerto Natales. Para mí fue una tragedia todo lo que ocurrió, ¿ya? Todas esas miles de personas que fallecieron. Y si bien el recuerdo de mi padre es la figura que lideró las huelgas, un gran hombre, pero fueron muchos los líderes y fueron muchos, más de 1000 los obreros involucrados en toda esta historia. De tal manera que no puedo otra cosa que sentir orgullo, pero a su vez una pena enorme. En algunas universidades donde a los alumnos que estudian historia le mencionan el pasaje, pero es mencionar nomás. Aquí mi padre y los obreros y todo este gran grupo de chilotes que murieron allí son recordados el 1 de mayo y debo reconocer que básicamente por el Partido Socialista. Son ellos los que rinden homenaje en su tumba, son ellos los que han creado algunas obras de teatro, ¿cierto?, a nivel local, pero no es una figura conocida para nada en Chile. Y lo recuerdo como un hombre bueno, como un hombre muy bondadoso, un hombre que tenía principios de lealtad. Para él los amigos eran lo más importante, ¿ya? Y al amigo tenías que serle leal, tenías que serle fiel, tenías que tener igualdad con los seres humanos. Todos habíamos nacido iguales, la vida nos había dado distintas oportunidades. Porque las personas que allí murieron, si bien había polacos, rusos, de otras nacionalidades, alemán,
El 95% eran obreros chilotes. Y a los que fusilaron fueron a los obreros chilotes. Muy poco argentino existía entre los obreros. Y la verdad es que los chilotes tienen temple, tienen empuje, es gente noble, gente buena. Por eso que yo me siento orgullosa de ser hija de chilota. De tal suerte de que nosotros tenemos la obligación de conocer esta historia, porque es nuestra historia, es la historia del pueblo chileno, de una parte importante de chilotes que emigraron a formar y ayudarles a hacerse más ricos a los estancieros de aquella época. El escritor puntanerense Pavel Oyarzún, en su novela histórica El Paso del Diablo, describe el escape de Soto y sus hombres mientras los perseguía el ejército argentino. Allí llega la última columna de huelguistas con Antonio Soto, Canalejo el gallego Antonio, o el gallego Antonio en la novela, el gallego Soto en la historia. Y muy cerca de allí, a unos 300, 400 metros, están acantonadas las tropas del 10 de Caballería al mando en ese día del capitán Viñas Ibarra, a la espera del teniente coronel Héctor Benigno Varela, que era el jefe máximo de la operación de represión del movimiento de la huelga. Y en esa asamblea los trabajadores, en la tarde-noche, deciden si se entregan a las tropas, abdican el movimiento, rendición incondicional le pedían los militares, o continúan la huelga. Soto y un grupo de compañeros eran de la idea de continuar con el movimiento. Y allí se hace una asamblea dramática porque Soto y otros dirigentes anarcosindicalistas tratan de convencer a sus compañeros de que deben continuar con la huelga, resistir, irse a la cordillera, a los contrafuertes cordilleranos, resistir de alguna manera. Por inmensa mayoría los trabajadores deciden abdicar. Y Soto en ese minuto decide junto a otros compañeros salir hacia Chile, ¿no? A través del paso, de un paso que existe, que en la novela es el Paso del Diablo, por supuesto. Y bueno, el momento era muy dramático porque ellos ya sabían de que las tropas de Varela, al contrario del año anterior, habían fusilado mucho ya. En muchas partes, los fusilamientos se sabía, porque hubo ejecuciones sumarias, fosas comunes. Incluso hasta los días de hoy no se sabe la cifra de muertos, es incierta. Pero sabemos sí que son decenas y centenares de fusilados. Bueno, y ese es el momento más dramático, porque es el último momento de la huelga, allí termina la huelga. Y allí termina el movimiento obrero, y allí también ese día se le asesta el último golpe de un golpe letal para todo el movimiento obrero de la Patagonia, tomada como una gran cuenca cultural, histórica y política. Los obreros que quedan en la Anita se rinden frente a los soldados comandados por Viñas Ibarra. Estos les ordenan cavar sus propias tumbas y agruparse en fila, codo a codo, con sus pertenencias 2 metros delante de ellos. Mi abuelo se llamaba José Carmen García Mercado. Él, como eran muchos hermanos, se vio obligado a irse a la Patagonia a trabajar, que era lo que se hacía en esa época. Bueno, él llegando a Punta Arenas, le comentaron que estaban recibiendo gente para llevar a una estancia que se llamaba Anita, que estaban los dueños de la estancia en Punta Arenas, contratando gente. Entonces él se fue a presentar allá, pero le dijo que él no sabía lo que era de trabajo de animales, que era la esquila y todas esas cosas que se hacen en la Patagonia. Pero le dijeron que no había problema, que al otro día lo llevaba, porque había muchos trabajos allá en la estancia. Así que llegó a la estancia y lo pusieron de ayudante de cocina. Estuvo allí alrededor de 2 años, pero él también sabía que había un conflicto y veía movimientos de gente y noticias, todas esas cosas en la estancia. Y un día cualquiera, de repente, ve venir en la pampa unos soldados que traían a una gente amarrada y lo traen hacia la estancia y hacen sacar todo el personal de la estancia y toda la otra gente que estaba trabajando afuera, en forma de fila, todos ellos. Y a ellos le piden, a los más jóvenes, a él igual, le pidieron que vaya a buscar palas y picotas a la bodega. Así que llegan con las palas y picotas y se pusieron a hacer fosas detrás de donde estaba la fila, algunas de las personas. Hicieron fosas a todo lo largo del grupo que estaba allí. Así que
después el general o comandante, no sé quién sería, se pone a gritar fuerte y el patrón de la estancia dice, mire, espera un momento, yo quiero sacar a algunos que no estoy metidos en el conflicto. Entre ellos mi abuelo, porque era un jovencito. Él fue ayudante de cocina, así que no estuvo mucho metido en ese conflicto. Así que lo sacaron a él y de ahí lo tomó a cierta distancia y comenzaron a ametrallar a la gente. Y empezaron a caer por todos lados, otros en el foso, otros afuera, otros lo remataban. Y después que terminó esta balacera, ellos tuvieron que correr los cuerpos dentro de los fosos y sepultarlos y enterrarlos. Entonces, después él no podía dormir, está terriblemente afectado por lo que había visto. Así que los dueños de la estancia Anita tenían en Piedra Buena otra estancia seguramente, porque para allá lo llevaron. Y allá conoció a mi abuela, y de allí ellos se casaron y se vinieron a Chiloé. Y no volvió nunca más a la Patagonia, pero él me contaba y tampoco dormía bien por lo que había visto en su vida, que era muy niño y no lo entendía. Después, cuando ya tuvo más de edad, él ya pasó los 70, 75 años, yo lo veía levantarse de repente de un grito de su cama y hacía como que iba a pescar un arma o algo así para defenderse, y se levantaba asustado. O sea, quedó traumado para toda la vida con lo que vio en la Patagonia. Las declaraciones del soldado de caballería Octavio Ramón Vallejos, del escuadrón de Viñas Ibarra, nos habla de la crudeza de estos hechos. Esa noche, en la madrugada del día 8 de diciembre de 1921, se fusilaron a varios de los obreros calificados de dirigentes. A mí me tocó tirar en ese y otros pelotones de fusilamiento. Por lo general, a los obreros los poníamos en fila, codo a codo, frente a una zanja. Algunos caían dentro, otros quedaban arriba en el borde o sus cuerpos colgando. Nunca los enterrábamos. Sin duda, un relato estremecedor. Una situación muy particular se vivió posterior a los hechos de la estancia Anita. Fue la llamada Cuestión del Aysén, noticia muy difundida por medios de prensa chilenos como el diario El Mercurio, La Nación, La Voz de Castro, La Cruz del Sur de Ancud y El Yanquihue de Puerto Montt, quienes dieron a conocer que una banda organizada de cosmopolitas sin patria invadirían el territorio chileno y que estos comunistas rojos y arrancados de las cárceles, luego de asaltar las estancias y almacenes en Argentina, harían lo mismo en la actual región de Aysén. Estas versiones que difundieron los estancieros permitieron al ejército argentino comandado por Varela pasar por territorio chileno para capturar a estas bandas de forajidos, sirviendo para justificar y ocultar sus acciones criminales. Ante esta situación, el presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, ordenó enviar a la zona al destroyer Williams, un buque de guerra que zarpó de Puerto Montt con el objetivo de detener esta supuesta invasión. Luego de buscar a los bandoleros por todo el territorio, nunca se encontró a este ejército fantasma que invadiría Chile. La cuestión del Aysén fue la excusa perfecta para ocultar los fusilamientos en masa llevados a cabo por el ejército argentino. Teñir de rojo la Patagonia, como se decía, no existió ese movimiento propiamente tal, pero sí ese fue el sentir de la población o el interés de la autoridad político-administrativa de la época para que esa sensación de inseguridad, de peligro, quedara en la población. Es cosa de ver los diarios de la época, señores. Estamos claros que hubo un intento muy claro, muy patente, muy palpable de las autoridades en infundir en la población el miedo. A través de las autoridades chilenas, las autoridades argentinas en conjunto, ¿ya? Después de los hechos del año 19, estamos ciertos que hasta Cancha Carreras llega un piquete de 40 hombres armados de la policía argentina porque
el gobernador de Magallanes, Luis Conchera Sotomayor, había informado a Richie, jefe de las fuerzas en Río Gallegos, informándole que más de 1000 obreros marchaban a tomarse Río Gallegos. Ya eso está más que comprobado. Las fuentes nos dicen eso, y no solamente las fuentes, la historia oral, sino que también las fuentes escritas de la época. Y existe un llamado profuso de los órganos obreros, de la época, de los dirigentes obreros, a solicitar un llamado a que los carabineros y las policías chilenas no deportaran chilenos en la frontera. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra que las fuerzas policiales fueron diseminadas en toda la frontera chileno-argentina con el mandato de no dejar entrar insurrectos a Chile. El problema es que estos insurrectos no eran otros que muchas veces, y en la gran mayoría, pacíficos, obreros chilenos chilotes, que lo único que hacían era volver a Chile para lograr tranquilidad, paz y poder encontrar una nueva fuente laboral. Es lamentable ese hecho, es lamentable también lo que ocurre, que está más que comprobado que fuerzas argentinas salen para lograr llegar a la zona de Lago Argentino, hoy día Calafate, vienen caminando desde Rospentec, salen por el paso de Laurita, hoy día Casas Viejas, entran a territorio chileno, pasan por Puerto Natales y van por la actual Ruta 9 hasta Cerro Castillo para evitarse todo el paso del Turbio. Eso nos indica a nosotros que hubo cooperación del gobierno chileno, están los documentos que autoriza por parte del Ministerio del Interior el ingreso de tropas argentinas a pasar por territorio chileno para ir a apresar y oprimir a chilenos. Sin embargo, los medios de prensa como el diario El Magallanes y otros medios obreros como el diario El Trabajo hablaron de los terribles acontecimientos y los fusilamientos de trabajadores chilenos ocurridos en Santa Cruz. Lamentablemente, las autoridades hicieron caso omiso de estas graves denuncias, incluyendo a los representantes diplomáticos chilenos establecidos en Argentina. Del mismo modo, el diario La Nación publica una información proveniente de Buenos Aires el 16 de febrero de 1922 señalando: reina la tranquilidad en todo el territorio de Santa Cruz. Un mes y medio antes, el domingo 1 de enero de 1922, la Sociedad Rural de Santa Cruz festejó el Año Nuevo con un gran homenaje al teniente coronel Varela en el Hotel Argentino, en Río Gallegos. Nos encontramos donde quedaba el Hotel Argentino hasta la década del 50, cuando fue desmantelado. Como el Hotel Argentino, gran parte de lo que fue aquellos edificios de esa época ya no existen. Particularmente con lo que fue la huelga, se puede plantear de que tanto el Estado argentino como el Estado chileno colaboraron en la represión que aquí en Santa Cruz existió durante 1921. Obviamente eso ocurría porque tanto los dueños de las estancias de Magallanes como los de Santa Cruz eran los mismos, Menéndez Brown, Berti, quienes les pidieron a los gobiernos tanto chileno como argentino de que intervengan y que repriman aquella huelga. No solamente el Estado chileno y argentino, sino también la Embajada británica pedían que de una vez por todas se elimine a quienes fueron los dirigentes y a quienes protagonizaron la huelga. Colaboraron tanto en el sentido de quienes huían hacia Chile, los huelguistas que participaron, si eran atrapados por los carabineros o por el batallón de Magallanes, prácticamente eran deportados a Argentina y aquí obviamente tenían una muerte segura con los fusilamientos que estaban ocurriendo. Posteriormente, Varela sería condecorado por el presidente de la Liga Patriótica y el 11 de enero se publicaba una declaración de la Sociedad Rural anunciando la rebaja de todos los salarios a los trabajadores rurales, enviando a la basura sus mínimas peticiones. Debido a todos estos hechos de violencia, el movimiento obrero quedó claramente aplastado, fue atomizado y de manera de que no se vuelven a producir hechos de gran trascendencia, salvo hasta el año 36, cuando aquí en la zona de Última Esperanza se produce lo que se llamó la huelga de la carne.
y en esa ocasión fueron detenidos 16 obreros de la zona de Última Esperanza y también 2 líderes que eran mujeres que apoyaban el movimiento obrero. Y fueron trasladados a Valdivia para ser juzgados. Finalmente los hechos terminan con que no se demostró nada y luego quedan en libertad alrededor de 3 meses o 4 meses a posterior de esta situación. Con el transcurso del tiempo, estos hechos se fueron sepultando en un manto de olvido, y de los fusilados poco y nada se dijo. Solo la memoria de los sobrevivientes pudo más que el miedo y la represión sufrida en los días de la huelga. A la cárcel de Río Gallegos llegaron muchos prisioneros que recibieron torturas y maltratos reiterados. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte, porque muchos fueron fusilados y ocultados sus cuerpos en fosas comunes que quedaron regadas por pampas, cerros y cañadones. Las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas señalan que fueron entre 600 a 1.500 las personas asesinadas durante la huelga. No hay certezas de la cifra exacta. Tampoco se sabe la ubicación de todas las fosas donde fueron sepultados los cuerpos, ni hay registros de los nombres de los fallecidos. Hay que señalar que el gobierno chileno de la época no realizó investigaciones oficiales ni protestas diplomáticas. Cabe preguntarse, ¿qué sucedería en la actualidad si cientos de compatriotas son asesinados en territorio extranjero? La participación de los peones chilotes en toda esta gesta de las huelgas, de la huelga grande, como ellos dicen, ha sido muy numerosa, y la complicidad de ambos gobiernos de Argentina y Chile es evidente. Por un lado, el gobierno argentino, que a través del presidente Irigoyen ordena la pena de muerte para los trabajadores, y la falta de compromiso del cónsul chileno que residía acá en Río Gallegos, pero no dijo ni una palabra ni se manifestó en ningún momento por sus paisanos asesinados, cuando era muy conocido el tema de la masacre de los trabajadores en Santa Cruz. Entonces hay complicidad de ambos gobiernos, y a más de 100 años hay silencio de ambos gobiernos en cuanto a las responsabilidades. También hay silencio de la Iglesia. Hay muchas preguntas que aún requieren respuesta. Debemos seguir exigiendo realmente justicia y memoria por todos estos trabajadores. Por su parte, el gobierno argentino del periodo fue el responsable del envío de las tropas de Varela y del uso de la fuerza en el territorio de Santa Cruz, con las consecuencias que hemos conocido. Pero de justicia, prácticamente nada, salvo el desmantelamiento del movimiento obrero, el asesinato y persecución de sus líderes, como el caso de Antonio Soto Canelejo, que logró escapar a Chile y hoy sus restos descansan en un pequeño rincón del cementerio de Punta Arenas junto a otros mártires del movimiento obrero. El cementerio de Punta Arenas muestra con dureza las diferencias sociales entre los llamados prohombres de la Patagonia y los mártires del movimiento obrero. Grandes mausoleos para los primeros y el olvido para los trabajadores, quienes fueron por la vida y en Argentina encontraron la muerte. El reconocido periodo de opulencia que vivió el territorio de Magallanes entre 1890 y 1920 principalmente, se caracterizó también por marcadas diferencias sociales, y entre ellas las podemos observar en que las sociedades mutualistas se convirtieron paulatinamente en centros de resistencia y luego también en una gran federación obrera, en donde al menos el 60% de la mano de obra de Magallanes se concentraba en este gran grupo de trabajo. De aquí, en el cementerio municipal Sara Brown, podemos apreciar también esas diferencias, porque estos centros de resistencia, dependientes de la Federación Obrera, constituyeron sus grandes mausoleos, como podemos observar acá, de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos,
el primero de su género, que confluye perfectamente en pleno centro de este cementerio municipal de Punta Arenas, junto con las necrópolis y los mausoleos de los grandes potentados que fueron los dueños de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. En la actualidad, las acciones de estos denominados prohombres de la Patagonia sufren un cuestionamiento que nace desde las comunidades como de nuevas interpretaciones historiográficas, dado que, por ejemplo, a José Menéndez se le acusa de diezmar a los pueblos originarios de Tierra del Fuego, lo que se conoce como genocidio Selknam. La memoria de los sobrevivientes de la huelga y sus testimonios han sido la base para el desarrollo de estudios y publicaciones que hace décadas dieron a conocer esta triste historia. Investigadores y literatos como José María Borrero, Francisco Coloane y Osvaldo Bayer hablaron de estos hechos. Este último, un periodista argentino, publicó La Patagonia Rebelde, investigación que ha servido como referencia para reconstruir los trágicos días de la huelga de 1921. La obra, con un lenguaje sencillo, no se refiere en buenos términos al papel que jugaron los chilenos de origen chilote en las huelgas de la Patagonia. El uso del término chilote lo utiliza de manera discriminadora y despectiva. En el libro de Bayer, y Bayer no discrimina, ¿cierto? No discrimina en el hecho de que hay dos tipos de chilote. Tenemos que tener el chilote de ascendencia española, el mestizo, y el chilote de ascendencia indígena, ¿ya? Y Bayer, cuando habla del chilote, simplemente dice ese obrero que trabaja por interés, por ganar unos pocos pesos para después emborracharse o gastárselo con las mujeres en los prostíbulos. Eso Bayer lo dice literal al comienzo de su gran obra. Uno no puede discriminar y decir que Bayer, que fue el verdadero precursor de que esta historia no se mantuviera en el olvido. Pero lo que sí uno debe, ¿cierto?, tener en cuenta es que lo que dice de los chilotes es una mentira tremenda. Los chilotes fueron líderes, nunca lo destaca. Y además, cuando él habla de que esa morraña, que cuando se hacía la separación de quién eran los obreros buenos que van a continuar trabajando, los obreros que se van a ir a la cárcel, o los que van a ser fusilados por ser líderes, y los que van a ser liberados porque llegaban los patrones y lo consideraban buenos trabajadores, al final quedaba gente que nadie eligió. Y eran los indios tumberos, los chilotes huilliches, que se iban de forma clandestina o se iban contratados por la industria ganadera y quedaban allá deambulando por las estancias como trabajadores ocasionales, ¿cierto?, en los trabajos que requerían menos especialización. Entonces ellos fueron dejados para el último, y dice Bayer, esa escoria, esa morraña que ensucia la Patagonia Argentina, ni siquiera debió haber sufrido cuando los fusiló Varela. Bayer describe con un rudo lenguaje que estos obreros denominados tumberos fueron conducidos como corderos a la muerte y que no tuvieron un rol activo en la huelga, situación que merece ser investigada porque a la luz de nuevos estudios fueron muchos los chilotes que tuvieron una participación preponderante. Así se manifiesta en la obra Los chilotes de la Patagonia Rebelde, del investigador Luis Mancilla Pérez. Si no hay obreros, no hay huelga. Y una huelga con la participación, la huelga no es sin obreros, y los únicos obreros que habían en la Patagonia eran los obreros chilotes, que eran la base de todas las organizaciones obreras y sindicales. Un ejemplo de ello es que cuando se crea la primera Federación Obrera de Río Gallegos, el enviado de la Federación Obrera de la FOM de Magallanes es el chilote Marcos Eugenín Mancilla, que es el encargado de esa formación obrera. Y si nosotros nos vamos hacia la zona de Puerto Deseado, en los primeros años, mucho antes de la huelga, había un chilote de apellido Fernández, que el primero que creó la Federación Obrera de Río Gallegos, de Puerto Deseado. Lo que ha pasado es que la historia social, la historia social obrera que se escribe y que se ha escrito en la Patagonia, siempre ha discriminado la participación del obrero chilote.
si bien era un obrero no educado, en el sentido, no educado en el sentido de la educación formal, ellos en las escuelas sindicales de Federación Obrera fueron educándose, tanto en lo sindical como en lo político. Entonces difundían todas las ideas, tanto anarquistas como socialistas de la época, en las estancias. En la cárcel de Río Gallegos, hasta marzo del año 1922, de los 80 y tantos que de la lista, más de 80, no encontramos más de un argentino preso allí, 2 uruguayos, algún que otro italiano y una decena, no más allá, de españoles. Y el resto, todo, en su gran mayoría, son chilotes. Y de ellos, la historia de la Patagonia lo mantuvo escondido. El resto, ¿qué se hizo con ellos? De ese centenar de personas que andaban buscando trabajo por la Patagonia, ¿por qué desaparecieron y no salen nombrados en la historia de Bayer? Aquí en Santa Cruz, como en Magallanes, cumplieron un papel importante durante ese proceso que aquí en Argentina se lo conoce como la Patagonia Rebelde. Se puede decir que el 70% y hasta el 85% inclusive eran de origen chilote, aquí en Santa Cruz y en Magallanes. Justamente algunos de esos dirigentes, como Triviño Cárcamo, fueron los que encabezaron la huelga en 1921 y un gran porcentaje de esos fusilados, entre el 70% y el 85%, pertenecían a Chiloé o venían de Chiloé. La sociedad obrera aquí en Río Gallegos, en su gran mayoría, venían de España, de Italia, de Argentina, de Alemania, y los chilotes quizás eran una minoría. Como dije recién, uno de esos dirigentes era Triviño Cárcamo, quizás también estaba Otey, pero aunque no tenían toda la claridad, quizás no tenían la claridad de lo que era el anarcosindicalismo, sí acompañaban de manera plena las huelgas, tanto la de 1920 como la de 1921. Inclusive a pesar de la represión, siguieron firmes con la huelga hasta la derrota. Poco se ha hecho en Chile para recordar y conocer esta historia llena de sufrimiento. Esperemos que algún día en las escuelas de nuestra patria se hable de los mártires de la Patagonia. En cambio, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, se han creado diversas organizaciones con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de los caídos en estas huelgas. Se han levantado cenotafios y creado comisiones para la memoria, dando a conocer entre estudiantes y público en general esta triste historia. Desde el año 2006, trabajando en el rescate de la memoria, los hechos, los lugares donde ocurrieron estos acontecimientos trágicos en 1921 en el territorio de Santa Cruz, con un saldo de 1.500 trabajadores muertos. Precisamente detrás mío lo que funcionaba el Cine Selex, lugar de las asambleas de la Federación Obrera, asambleas multitudinarias de aquellos años. Es por eso que este monumento que existe aquí en Río Gallegos es un homenaje a todos los huelguistas que participaron en aquel proceso, pero también es a los chilotes, a los que vinieron de lejos y dejaron su vida de manera literal, pero también conscientes de que era necesario rebelarse ante un proceso tan brutal como el que existía. Es un buen homenaje a quienes participaron en aquella huelga de 1920 y 1921. Finalmente, la suerte del coronel Héctor Varela no fue diferente a la de los trabajadores que ordenó fusilar. El 26 de enero de 1923, el diario chileno La Nación publicaba que el día 25 de enero, en Buenos Aires, un atentado terrorista había ocurrido en la capital argentina. Un anarquista arrojó una bomba y disparó 5 balazos al teniente coronel Héctor Varela, a consecuencias del atentado. Kurt Wilkens, anarquista, señalaría: «Lo maté para vengar a mis compañeros. 4 tiros, como mataba él, porque en la Patagonia Varela era todo: juez, verdugo y sepulturero». Al igual que Varela, Wilkens fue asesinado en prisión. En la actualidad, en el archipiélago de Chiloé, aún se pueden encontrar relatos de estos trágicos acontecimientos que muchos ocultaron durante años por temor. Se hablaba de obreros comprometidos con la causa, de traidores que vendieron a sus compañeros, de otros que habían escapado y de fusilados.
acompañamos a Ana Guajardo en su viaje al cementerio de Achao. Va a visitar la tumba de su padre, quien regresó con vida a Chiloé para contar la historia de esta huelga. Su testimonio refleja la tristeza de los sobrevivientes y la voz que recorre la Patagonia clamando justicia, aunque hayan pasado 100 años, un siglo de dolor. Se lo merecen los trabajadores, los mártires de la Patagonia. Hoy la Patagonia sigue rebelde, aplastó con muerte la voz del jornal. Le bailaron cueca una samba furiosa, que ni con sus balas los pudo callar. Hoy la Patagonia sigue rebelde, no tiene banderas, vergüenza de Dios. Ya quedó grabada en el pueblo argentino, chileno y pampino, un solo dolor. Ya quedó grabada en el pueblo argentino, chileno y pampino, un solo dolor. Hace ya varias cosechas que no flamea este poncho y las noticias son malas en las estepas lejanas. Ya mujer traiga un canasto para llenarlo de sol. Mire que el invierno es largo y al viajero distanció. Tú no conoces al hombre que el viento trae noticias. El tuyo es una luz de luces, este otro es un gladiador. Porque luchan los que luchan, atados de pies y manos, contra milicos sin patria, donde ni el viento se escucha. Varias mareas, el marido no regresa, mientras la desolación en los techos bambolea. ¿Dónde lo habrán enterrado? ¿Cerca de qué cañadón? Debajo de aquella venda le habrán cerrado los ojos. Ya mujer llena este palde con el sol de la mañana. Cada vez que el sol se prenda, ese será su regreso. Y los hijos de tus hijos lo encenderán en sus huesos. Como una nave viajera lo traerán de regreso. Allá por la Patagonia, en la estancia Anita, hay muerte y dolor. Una huelga en Argentina, en tierra pampina, por vivir mejor. Los chilotes y chilenos que trabajan de obreros pedían dignidad. Y los soldados barrieron sin medir cuántos murieron, solo era matar.
Patagonia sigue rebelde, aplastó con muerte la voz del jornal. Le bailaron cueca una samba furiosa, que ni con sus balas los pudo callar. Hoy la Patagonia sigue rebelde, no tiene banderas, vergüenza de Dios. Ya quedó grabada en el pueblo argentino, chileno y pampino, un solo dolor. Ya quedó grabada en el pueblo argentino, chileno y pampino, un solo dolor.